Que el Señor derrame abundantes bendiciones en cada uno de nosotros. Alabamos, glorificamos el nombre del Señor y estamos muy agradecidos por todas sus bondades y también le agradecemos a ustedes su buena voluntad, su disposición para estar pendientes de todas estas reflexiones que presentamos de parte de la Primera Iglesia Bautista semanalmente. Vamos a cambiar un poco la temática después de haber abordado temas relacionados con la teología de la Reforma. Y queremos abordar siempre bajo la perspectiva de mi maestro Juan Stam, que fue, como dije y he dicho en varias ocasiones, uno de los mejores maestros que yo tuve en el seminario. Y él elaboró precisamente un comentario sobre el Apocalipsis de 4 tomos que para mí es el mejor que he leído e investigado de todos los comentarios que se han escrito sobre este libro, que para muchos resulta como un tratado de espantología, como dice mi maestro. Para otras personas que suelen decir: yo no leo el Apocalipsis porque me parece muy complejo, muy difícil. Otros dicen: a mí me da cierto temor, me da miedo. En fin, una serie de calificativos y una serie de percepciones completamente equivocadas que nada tienen que ver con el contenido del libro. Más aún, muchas personas suelen usar la palabra eso es apocalíptico cuando se trata de algún fenómeno natural de grandes dimensiones o cualquier situación catastrófica que se da. Eso es apocalíptico y nada tiene que ver todas esas calificativos, esas expresiones con el contenido del Apocalipsis. Apocalipsis, en primer lugar, significa revelación. Y recordemos que la revelación es una forma que Dios ha usado para manifestarse a los seres humanos y manifestar su voluntad, desde luego, a través del Espíritu Santo, que lo comunica de forma directa a los hombres que Él ha escogido, a los hombres santos. Por eso es que algunas personas tienen ciertas dificultades para revisar el Apocalipsis o empiezan a dar opiniones sin conocerlo, sin estudiarlo, sin analizarlo, sin escudriñarlo. Pero es recomendable, y eso lo dice también el doctor Juan Stam, que para leer el Apocalipsis es conveniente que nosotros usemos, en primer lugar, de una manera figurada, una lupa. Recordemos que la lupa es una forma, es un lente o una lente que nos ayuda a ver de una manera muy clara, muy amplia, independientemente que tengamos un padecimiento, ¿no?, en nuestra vista. No se trata de eso, sino que se trata de ver con detenimiento lo que está escrito. En primer lugar. En segundo lugar, debemos usar un borrador. ¿Para qué un borrador? Sencillamente para ir quitando de nuestra mente todos aquellos pensamientos, todos aquellos errores, aquellas interpretaciones absurdas que hemos tenido o hemos hecho alrededor de ciertos pasajes. Y esto es válido para toda la Biblia. Para toda la Biblia es necesario que usemos un borrador para quitarnos de nuestra mente aquellas cosas equivocadas que anteriormente manejábamos, pero que como resultado de una lectura bastante exhaustiva, pues nos hemos dado cuenta de algunos errores que estábamos cometiendo. En tercer lugar, es necesario usar unos audífonos. Y ustedes saben que con los audífonos
nosotros como que nos concentramos en lo que estamos escuchando. Y debemos escuchar la voz de Dios a través de lo que leemos. Y esto nos va a servir mucho para hacer una interpretación muy exacta, muy adecuada. Entonces, la pregunta, ¿cómo debemos interpretar el Apocalipsis? En primer lugar, exegéticamente. La exégesis es una rama de la interpretación bíblica que es fundamental. ¿Por qué es fundamental? Porque a través de la exégesis descubrimos lo mejor, lo más que se pueda de lo que entendía el autor inspirado por Dios y sus lectores originales, es decir, en aquel momento que le tocó escribir, en las circunstancias que le tocó expresarse y a los lectores a quien él se dirigía. Entonces, esto impide mucho la especulación, que oportunamente pues vamos a hablar de eso. Y esto tiene que ver con lo que dice Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el 19 dice, capítulo 22, y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vean qué claro que está esto, qué explícito, para ser muy cuidadosos y que no seamos, a veces nos volvemos muy abusivos cuando decimos cosas que no están en la Biblia, en particular que no están en el Apocalipsis y que nos gusta, como hemos dicho muchas veces, inventar, decir ahí algo que se nos ocurre, algo que a nosotros se nos viene a la mente. Entonces, por otro lado, debemos interpretar el Apocalipsis históricamente. Esta es una gran debilidad que hay en muchos líderes. No queremos estudiar, no queremos revisar la historia. Y si nosotros no revisamos la historia, pues lamentablemente, desafortunadamente, vamos a seguir cometiendo una serie de errores que ya se han cometido. Pero si leemos la historia, si la revisamos detenidamente, pues entonces vamos a tener la oportunidad de rectificar y no repetir aquellos errores que en algún momento fueron cometidos. Incluso nosotros podríamos cometer los mismos errores. ¿Por qué? Pues porque no leemos la historia, no estudiamos la historia. Y cuando hablamos de historia, pues pensemos en la historia antigua, media, moderna, contemporánea, es decir, en todos los estadios, en todas las edades, en todas las eras, debemos revisar la historia. Y de manera muy particular, la historia antigua con respecto a el Apocalipsis y más aún, más específicamente, la historia del Imperio Romano, porque eso nos va a dar un horizonte que va a enriquecer la interpretación que nosotros podamos hacer de este libro que para muchos es altamente controvertible, y yo quiero decirles de una manera muy sencilla que el Apocalipsis es un mensaje de esperanza para una iglesia en crisis. Entonces, si queremos interpretar el Apocalipsis de manera exegética, es necesario conocer la historia. El conocido refrán
y esto lo aprendimos, pero bueno, en todo momento, y lo tenemos presente siempre. El texto fuera de contexto es solamente un pretexto. Es decir, un texto que nosotros lo sacamos de la historia, sencillamente estamos haciendo o cometiendo un pretexto. Y esto no solo se aplica de una manera específica al Apocalipsis, sino que se aplica a todo el contexto literario de un pasaje. Y sí, también al contexto histórico del libro y del pasaje. Aquí hay un detalle que vale la pena destacar y es el siguiente. Algunas personas me suelen solicitar alguna interpretación sobre determinado pasaje del Apocalipsis. Y yo les contesto de la siguiente manera. Para poder interpretar ese pasaje que usted me está solicitando, debemos leer todo el libro. ¿Por qué? Porque es una sola trama, hay un hilo conductor que tenemos que ver en el Apocalipsis, de tal manera que si yo extraigo un fragmento, corro el riesgo de decir cosas que no corresponden por la hilación, por el tejido que está trazado en todo el libro de Apocalipsis o Revelación. En tercer lugar, ¿cómo debemos interpretar el Apocalipsis? Cristocéntricamente. Esto también es un punto muy delicado. ¿Y por qué es delicado? Bueno, recordemos que Jesucristo es el personaje central principal en todo el libro. El tema central de todo el libro, Apocalipsis, es Cristo es el Señor. Muchas veces Jesús es el personaje relegado, olvidado en el Apocalipsis. Con frecuencia se le presta más atención al dragón, a la bestia, que al cordero. Una lectura bestiacéntrica del Apocalipsis jamás podrá edificar nuestra fe ni alimentar nuestra esperanza como buscaba lograr este libro para sus lectores y como busca también lograr para sus lectores el libro de Apocalipsis. Por eso debemos fijarnos más en el Cordero, debemos fijarnos más en el que está sentado en el trono y no en la bestia, no en el falso profeta, no en la serpiente antigua, no en el dragón. Hay que tener mucho cuidado. Y a mucha gente le encanta hablar del 666, pero el 666 no existe como tal. ¿Por qué? Porque todavía no se conocía el sistema métrico decimal. ¿Por qué no detenernos en eso? Una cosa es decir 666 y otra 666, que ya lo estamos diciendo de acuerdo al sistema métrico decimal. Muy bien, otro aspecto importante para interpretar el Apocalipsis. Imaginativamente, pero aquí hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado, porque a veces la imaginación vuela demasiado y vuela tanto que eso nos lleva a pensar en imágenes tan extrañas, tan raras. Incluso aparecen ahí en Facebook una serie de imágenes. Bueno, que aquello es una cosa tan fantástica que nada tienen que ver con el espíritu de quien escribió
el Apocalipsis y lo que le dijo a sus lectores en aquel momento, hablando desde el punto de vista exegético. Recordemos que tiene que ver con la interpretación. Entonces, esto de que hay que interpretarlo imaginativamente corresponde al género apocalíptico. En la Biblia hay distintos géneros y de acuerdo a eso, pues nosotros tenemos que detenernos. No podemos usar la misma forma de interpretación en los Hechos de los Apóstoles, al igual que en el Apocalipsis, o en los libros proféticos, al igual que Apocalipsis. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, tomando en cuenta que la mayor parte del libro consiste en visiones, además de eso, debemos leerlo con los ojos de la imaginación, viendo por la fe. Óigase bien, esto sí hay que subrayarlo. Viendo por la fe los cuadros que el texto nos deja y dejándole a los cuadros decir su mensaje, no lo que nosotros podemos imaginarnos de una manera tan digamos, tan absoluta, porque eso es muy, pero muy peligroso. Gracias te damos, Señor, porque a través de este libro fascinante, tú nos revelas muchas cosas importantes que nos permiten darnos cuenta de cómo tú has trazado los planes en la historia de la salvación. Gracias, Señor, porque nos das las herramientas, los recursos, nos das, Señor, todos aquellos medios para tratar de hacerlo mejor, entenderlo mejor, interpretarlo mejor y no abusar del contenido de este libro precioso. Gracias, Señor, en el nombre sagrado de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, pues se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale. Tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor.
Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, ven y llena nuestro corazón, Jesús. Llévame a la cruz, donde solo existes tú.